Bueno, hoy nos encontramos con el profesor Carlos Arturo Molina, licenciado en Tecnología Educativa y magíster en Ciencias Sociales. Para nosotros un referente, no solo por su conocimiento, sino por todo lo que ha demostrado en la educación, el gusto que tiene por la historia. Y en este espacio académico que vamos a compartir, que es Introducción a la Historia, nos pareció muy importante tener sus puntos de vista frente a unas preguntas muy básicas que van a ayudar a que nuestros futuros estudiantes y egresados tengan un mayor nivel de competencia, un mayor nivel de conocimiento. Estos encuentros les permiten a ellos y a nosotros como docentes compartir saberes. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Uy, Jorge, a usted, profe Jorge, muchas gracias por la invitación y pues por sus palabras de pronto inmerecidas, porque me hizo sentir hasta un poquito ruborizado por sus buenas palabras para conmigo. Profe, las cosas hay que reconocerlas y eso hace falta. Muchas veces nos damos muy duro y no reconocemos lo que hacemos. Profe, como para empezar esta entrevista, la primera pregunta, ¿por qué cree usted que es importante investigar en las ciencias sociales? Primero que todo, partamos del hecho de que como seres humanos somos seres gregarios, es decir, somos seres que vivimos en sociedad, en comunidad, y eso trae consigo pues toda la serie de relaciones que se derivan, incluso los conflictos también, porque en todas sociedades existen conflictos. Y entonces la investigación en ciencias sociales se hace necesaria para conocer cómo se dan las relaciones entre los seres humanos, entre los grupos sociales, entre las culturas, porque recordemos que cada grupo social, dependiendo de su geografía, de su historia, de su trayectoria, de su trasegar en el mundo, pues tiene toda una historia para contar. Y esas relaciones sociales se hacen fundamentales conocerlas y eso solo se logra a través de la investigación en ciencias sociales. Profe, qué valioso ese aporte, sobre todo porque a partir de la investigación se pueden generar nuevos conocimientos, partiendo de que la historia no es solamente esos hechos antiguos, sino que es fluctuante y cambiante. La historia se escribe todos los días, de hecho sí, entonces cada día estamos escribiendo historia. Lo que pasa es que a veces nosotros, por ejemplo, juzgamos ciertos grupos sociales, desconocemos su cultura, desconocemos su historia, desconocemos su idiosincrasia y entonces como no los conocemos, no los consideramos como lo que pasaba en la época de la conquista, seres humanos a los indígenas, por ejemplo, ¿sí? Porque no nos hemos acercado a ellos directamente a conocerlos a profundidad. Por eso es importante investigar. Y además es una forma también de reconocer, digamos, los conflictos que se presentan en todos los grupos sociales y en todas las sociedades y cómo solucionarlos, cómo encontrarles, cómo gestionarlos para que se solucionen de la mejor manera. Profe, muchas gracias. En ese orden de ideas, entonces, ¿usted cree que aún es fundamental la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas y los colegios colombianos? Yo no entiendo, en algún momento de la historia de este país, de la historia política, se decidió que no era importante enseñar ciencias sociales y especialmente la historia en nuestros colegios y en nuestras escuelas. De ahí que casi toda una generación de jóvenes desconozcan nuestro pasado y no estén dispuestos a construir un porvenir de acuerdo a esa tradición y a esa historia que tenemos. La historia es fundamental. Hay una frase por ahí cuyo autor no está muy bien identificado, pero que se ha vuelto parte de la cultura popular, por lo menos de la cultura académica, que dice que quien no está
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si no conocemos la historia, terminamos moviéndonos en círculos y volviendo casi que al punto de partida. Por eso, la violencia en este país, por ejemplo, nunca ha cesado, porque no hemos estado dispuestos a reconocer los hechos históricos que han convertido a este país en una guerra permanente. Por ejemplo, los procesos de paz han fracasado porque no se ha reconocido al otro y no se le ha reconocido su historia, el origen de su conflicto o el origen de los movimientos o de los pensamientos que lo han llevado o de los problemas sociales que han llevado a ciertas personas a tomar alguna actitud frente a la sociedad. Por eso es tan importante conocer la historia. La enseñanza de la historia, Sí. porque usted toca un punto muy importante, profe, y es el desconocer las otras formas de pensamiento, ¿sí? Y reconocer que independiente de que el otro piense diferente a mí, eso no nos hace enemigos. El profesor Fernando Muñoz ha estado trabajando una teoría sobre la paz imperfecta que surge justamente del hecho de que en toda sociedad hay conflictos, que el ser humano, como hablábamos ahora, es gregario y entonces siempre está en conflictos. La diferencia está en cómo se solucionan esos conflictos. Y si con un conflicto no se soluciona, muy posiblemente se va a ir acumulando, va a ir agrandándose y puede terminar en actos violentos. Él dice que nunca hay en una sociedad una paz perfecta, porque siempre hay conflicto. Por eso no habla de una sola paz, sino de paces, de diferentes paces. Y entonces habla de que la única paz perfecta es la pax con X romana, que es la paz de los sepulcros. Mientras el ser humano esté vivo y mientras vivamos en sociedad van a existir conflictos. Bueno, profe, ya para ir finalizando, en este siglo XXI, ¿usted cree que esa enseñanza de las ciencias sociales, de la historia y la geografía, debe tener un viraje diferente a cómo se ha dado? Como decíamos ahora, la historia se escribe todos los días, ¿sí? Y la metodología de enseñanza de la historia, yo pienso que ha sido un poco acartonada, ¿sí? Entonces a los muchachos antiguamente, como por lo menos cuando a mí me tocó estudiar en el colegio y en la escuela, simplemente nos limitábamos a conocer personajes y fechas, ¿sí? Y no se nos enseñaba el meollo del asunto, ¿sí? Allá irnos a buscar la cereza en el pastel. Por eso es tan importante también la investigación, irnos a buscar la nuez en el fruto, el centro. Porque a nosotros nos dijeron, Cristóbal Colón descubrió América en 1492, un 12 de octubre, había salido del puerto de Palos de Moguer y no sé qué. Pero no se nos enseñó todo el conflicto que había alrededor de ese descubrimiento en Europa, por ejemplo, por qué Europa estaba cerrada al comercio con Oriente y por qué se vieron obligados a buscar otro camino. ¿Sí? Claro. Simplemente nos limitábamos a dar las fechas, nos enseñaron, por ejemplo, sobre la independencia de Colombia y de todos los países latinoamericanos, que que Simón Bolívar nació en Caracas y que murió en Santa Marta y que estas batallas peleó, pero hoy en día apenas después de mucho tiempo nos estamos dando cuenta de todos los conflictos que había a su alrededor, ¿no? De cómo incluso dentro de sus mismas fuerzas tenía oponentes, tenía enemigos. Claro. Y eso a nosotros nunca nos lo mostraron. Entonces yo pienso que la enseñanza de la historia tiene que ver más dinámica y tiene que ver más con los conceptos que con aprenderse una fecha, por ejemplo. Con el contexto de los hechos que ocurrieron además, en una fecha determinada. Exactamente, con ese contexto. Profe, le agradezco mucho
por este tiempo. Yo sé que para estos estudiantes va a ser de mucha ayuda todos sus aportes. Pues, profe, yo le agradezco mucho que me haya invitado. Esperemos que de pronto en otra oportunidad podamos hablar más y que podamos aportarle un poco a los estudiantes, que me encanta aportarle a los jóvenes, profundizar en estos acontecimientos y que conozcamos nuestra historia, porque es que nuestra historia es muy importante. Por eso, por desconocer la historia, a veces terminamos, por ejemplo, eligiendo mal nuestros gobernantes, o terminamos no entendiendo algunos procesos que pueden llevarnos a tener problemas en el país o en nuestra región, en nuestra localidad.